Buenos días, protagonistas y profesora presente. Vamos a realizar en esta mañana una mesa redonda sobre el tema violencia intrafamiliar. Los participantes son Naomi Miranda, Alison Rodríguez, Pismar Emilio, Daniela Arriaza y mi persona Ashley Alemán. Primero que todo, tenemos que saber qué es violencia intrafamiliar. Naomi, ¿nos podría dar su opinión? Como violencia intrafamiliar se denomina el tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en entorno doméstico o fuera de él. En este sentido, la violencia intrafamiliar se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas o bien por afinidad. La violencia intrafamiliar también es conocida como violencia doméstica y es la que se da entre los miembros de una misma familia. A través de la violencia intrafamiliar se pone en riesgo a los individuos en tres niveles: físico, emocional y psíquico. Lo más lamentable es que este tipo de violencia muchas veces es callada por violencia o temor. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de violencia. En este caso, Pismar nos va a hablar. Bueno, en la violencia intrafamiliar existen varios tipos, existen diversos tipos de violencia. Algunos son más fáciles de detectar que otros. Está la violencia física, que es la que se conoce más comúnmente. La violencia física intrafamiliar se ejecuta con el miedo y la agresión. Es así como el agresor paraliza a su víctima. Se causan daños corporales tanto con golpes como con objetos. En, en ocasiones el agresor usan las armas, ¿verdad? También se puede identificar la violencia emocional, que está ligada a la violencia física. A través de este tipo de violencia intrafamiliar se hieren las emociones de humillaciones, insultos y amenazas. La violencia emocional puede afectar la autoestima de la víctima. Por otra parte, está la violencia sexual, en la que interviene el contacto sexual de forma coaccionada. Existe la violencia sexual como incesto, en la que se obligan las relaciones sexuales entre los familiares. Está el abuso sexual cuando se obliga a la víctima a exponer sus partes genitales o tocarlas del agresor. Otro tipo de violencia sexual está la violación. Con este tipo de violación se obliga a la persona a tener relaciones sexuales aunque ella no quiera. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las causas. En este caso, Alison nos va a dar su opinión, por favor. Causas de la violencia intrafamiliar. Los factores que originan la violencia intrafamiliar pueden ser muy variados. La intolerancia es uno de los factores o causas. Cuando las personas son más educadas para tolerar, para aceptar, terminan volcándose violentamente contra otros. De igual forma, la falta de control de impulsos de otras causas. Cuando se ha tenido un buen desarrollo de vínculos afectivos, las personas no son capaces de establecerlo. Por lo tanto, adoptan conductas agresivas. Otra de la causa es la capacidad de resolver problemas. Hay causas como el alcohol, el consumo de las drogas. Todas estas causas pueden evitarse o corregirse con la ayuda de un psicólogo. Ahora indaguemos sobre las consecuencias que puede traer este tema. Por favor, Daniela. Buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre las consecuencias de la violencia intrafamiliar. Estas consecuencias son muy importantes porque la violencia intrafamiliar es un problema que genera graves consecuencias. Las víctimas de cualquiera de los tipos de violencia intrafamiliar sufren daños físicos, emocionales y físicos.
se hacen incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas, sufren problemas de autoestima, las personas recaen, las personas a veces no quieren comer, no quieren salir a la calle, y ese es uno de los grandes problemas que causa la violencia intrafamiliar. Por otra parte, tenemos también que es por ello que ante las señales de violencia intrafamiliar hay que acudir por ayuda de expertos. Por esta ayuda las podemos obtener por medio de los psicólogos o por medio de algún familiar cercano que nos demuestra su amor. Se hace necesario que los agresores puedan aprender a gestionar sus emociones, controlar sus impulsos y superar la intolerancia a tiempo. Las víctimas también necesitan demasiada ayuda para superar las consecuencias y desarrollar una vida plena y tranquila, mediante la superación de los estragos originarios por la violencia intrafamiliar. Esto es muy importante que tomemos en cuenta para nosotros como personas poder ayudar a aquellas personas que están sufriendo violencia intrafamiliar. Muy bien, después de escuchar las opiniones de todos, vamos a lo último, que son las conclusiones sobre los puntos más importantes que tuvimos en esta mesa redonda. Por favor, Alison, le corresponde. La violencia intrafamiliar se domina como miembro de una familia y puede tener un lugar de entorno doméstico o fuera o dentro de él. Existen varios tipos de violencia intrafamiliar. Está la violencia física, que es la que se conoce comúnmente. La violencia se ejecuta con el miedo y la agresión, así como el agresor paraliza a la víctima. Se causan daños corporales tanto como golpes como objetos. En ocasiones se hace uso de armas. Está la violencia emocional, puede afectar la autoestima de la víctima. Por otra parte está la violencia sexual, en la que se interviene el contacto sexual de forma coaccionada. Causas de la violencia intrafamiliar. Es uno de los factores o causas. Cuando las personas no son educadas para tolerar o aceptar, terminan volcándose violentamente contra otras. Cuando no se ha tenido un desarrollo entre vínculos afectivos, las personas no son capaces de establecerlo, por lo tanto, adoptan conducta agresiva. Las consecuencias de la violencia intrafamiliar. Es un problema que genera graves consecuencias, ya que las personas de cualquier tipo sufren daños físicos, emocionales y psiquiátricos. Es necesario que los agresores puedan aprender a gestionar sus emociones, controlar sus impulsos y superar la tolerancia a tiempo. Las víctimas necesitan ayuda para superar las consecuencias y desarrollar una vida plena y mediante la superación de los estragos originados por la violencia intrafamiliar. Gracias. Bien, ya después de haber dado las opiniones y las conclusiones, quedamos en que la violencia intrafamiliar es un tema muy delicado y no hay que callarlo. Actualmente en el mundo, la violencia intrafamiliar se está dando muy frecuentemente y hay que tener en cuenta que ello no hay que callarlo, que hay que decirlo, ya que puede tener muchas consecuencias y esto nos puede traer a la pérdida de algún ser humano querido. Y tenemos que realmente tener conciencia sobre este tema y no ponerlo en práctica, no dejarlo pasar. Muchísimas gracias por sus opiniones, por su participación, su asistencia. Pasen muy buenos días.